Estoy subiendo el video ese donde se ve, creo que en donde se ve lo del dibujo de Rep, efectivamente era en el video que le sacaron el sonido. Así que lo estoy subiendo no otra vez, sino un nuevo video donde hablo también del dibujo de Rep, de que puede estar hablando de estas hojas de palma, estas artesanías. Esta, por ejemplo, esta cestería. Pero también veo que al decir nuevas, hojas nuevas, puede hablar de hojas de pacote. Que pueden haber metido cosas en los ojos. ¿A través de qué? Ahora que se me ocurre. El otro día escuché algo así como te plantaron una lapicera. Yo creo que puede ser a través de esto. Que pueden haber metido algo porque noté que no podía sacar la parte de atrás de la lapicera. Pero incluso puede ser una lapicera distinta ya. Puede ser con la lapicera, quién sabe. Estaba pegado eso. Estaba pegado como con gotita, algo así. Pero después pueden haber entrado acá y cambiado la lapicera y todo. Pero si algo tiene olor a droga puede ser lo que escribí con esta lapicera. Por dejarla acá, suelo llevarme la lapicera también, la dejo en la mochila, pero por haberla dejado acá. Me la cambiaron por algo, la metí a droga en las hojas y de esa forma la tiran. Pero en las hojas y no directamente por haber dejado las hojas acá. Podría ser. Por eso habla de hojas nuevas. Y nuevas encima. Por estos apuntes nuevos que hice. Donde al copiarlos, a tomar apuntes sobre ellos, tal vez. Se generó eso. Puede ser. En fin. Esta es parte de la cosa policial y parte de querer pasar por narco permanentemente. Para tener alguna excusa para gastarme permanentemente. Y es algo por lo que la gente que hace esto tendría que pagar. Y yo creo que la policía que hacen esto al final le dan 6 meses de arresto, cosas así. Por eso lo siguen haciendo, porque se sienten impunes. Se lo tendrían que pagar con la vida. Y no me refiero a que hagan pasar esto como que alguien, aunque sea un policía, tomó la decisión individual de hacerlo, porque no es así. Hay un montón de gente coordinada para hacer este tipo de cosas. No es un tipo que tiene algo contra mí, no es un vecino con el que me he peleado, no me he peleado con nadie, pero sí mandaron a gente a intentar pelearse conmigo. Es la policía como institución, no es ni siquiera un solo comisario, es toda la policía coordinada. Son decisiones políticas por encima de ellos, de política de seguridad, que hace que me tiren encima de la policía a mí, en vez de hacerlo a los narcos, a los delincuentes que sea, porque yo no soy delincuente de ninguna clase. Es una decisión de política de seguridad asignar recursos a perseguir a una persona, a acosar a una persona, a hacer seguimiento, como dicen ellos, para usar un eufemismo de un montón de ilegalidades que cometen, pasando por encima de todas las leyes que se le ocurra. Pero para hacerlo tienen que hacerlo gastando recursos que tienen, que son limitados, que es una decisión de política de seguridad. Entonces siempre es una decisión política. O sea que hay políticos metidos en esto, tomando decisiones por encima de la policía. Yo creo que son políticos radicales y peronistas kirchneristas más precisamente, y no del progresismo
provincias, sino kirchneristas de la cámpora. De un lado y radicales del otro. Radicales como los de la provincia de acá, kirchneristas como los que gobernaron cuando creo que empezó todo esto, fue hace años. Y donde en la provincia gobernó un peronista, no hasta hace tanto tiempo. Un gobernador peronista que, por ejemplo, metió a la DEA en la provincia. Perotti. Y donde está la DEA hay más narcos que donde no está. Y es lo que pasa en esta provincia. Porque los usan como gente de inteligencia. Eso es lo que pasa acá. Por eso quieren usar la droga y no otra cosa además. Porque tienen sus agentes de inteligencia especializados en eso y no en otra cosa. Probablemente, por ejemplo, esa inicio de sesión en Mar del Plata, en una cuenta de Facebook, tenga que ver con que lo otro que hacen es prostitución. Y que no insistan tanto con eso, sino más con la droga. Debe tener que ver con que su especialidad, la especialidad de sus agentes de inteligencia, que llaman narcos, es el narcotráfico, no la prostitución. Decía en el video anterior lo de la posibilidad. Qué susto que me pegó este hijo de puta. Se caía un gato del otro lado. Sí. ¿Te hizo mal? ¿Te enojaste mucho? ¿Te rascuñó de ese lado? Oh, vení, chiquito, vení. No. Oh, no. ¿Te rascuñó? Se metió un gato y puso los patos por abajo de la puerta. Se pelearon por ahí abajo. Subite ahí, pero no hagas caso. Subite acá, copa. Entonces vení, ¿qué te hace? Bueno. Decía en el video anterior que la manipulación podría ser una posibilidad de que las decisiones que yo tomo sobre ser intransigente, bueno, esto que hace la policía, y no aceptar ninguno de estos intentos que hace que yo los vea, de arreglos, de hacerme pasar por otro, de arreglar todo, cerrar todo, haciéndome pasar por otra gente siempre. El hecho de que yo no lo acepte y de que quiera que se sepa lo que pasa. Y que entonces la policía diga, bueno, si no salimos ganando de esa forma, te culpamos de alguna cosa grave. Y que de ahí salga este sueño que tuve. Esto que me decía este pibe una vez, de que si yo no colaboraba con ellos, me iban a encajar algo. No me lo decía él como amenaza, sino como consejo. Esta falta de... Bueno, basta. No pelees. Esta imposibilidad mía de considerar, como hacen los pibes, que la policía acosa permanentemente en la calle, que es adolescente, que la policía acosa desde chicos en la calle, y que terminan colaborando con la policía, y eso es lo que llaman perros ellos, así faltándoles de respeto porque los consideran inferiores a ellos, porque los han doblegado después de acosarlos. Es lo que uno ve cuando ve pibitos con gorras a los que los paran de golpe, les preguntan qué hacen con una gorra puesta, cosas así, cuando todo el mundo las usa, ¿no? Es gente que han doblegado desde que eran adolescentes. Pero yo
me pregunto si mi carácter intransigente con estas cosas de no colaborar para nada y no permitir que me hagan pasar por ahí más, aunque eso les sirva para cerrar todo, para encontrar una solución lo más favorable posible para todo el mundo. Yo me pregunto si viene de mí solamente eso, si viene de mi propio carácter, que tiene que ver con mi carácter, ser intransigente. Y se ve que esta parte es importante, que por eso hay gente que se hace como que se empieza a ir, como si dijeran, viene la policía, nos vamos. Es la voz de la abuela del lado incluso. O como que alguien viene, no sé. Se escucha como una silla de ruedas o algo así. Yo me pregunto si mi carácter intransigente, o capaz que quieren marcar la calle mientras yo estoy hablando, quieren que se vea qué hay afuera del lugar donde yo estoy diciendo esto, marcándolo con ese sonido. O sea, es muy frecuente. Han hecho eso de verdad. Generalmente ponen a alguien con una pala afuera levantando hojas, y el edificio anterior era gente, como no había muchos árboles, era albañiles, supuestos albañiles que ponían ahí afuera haciendo algún ruido. Entonces siempre, y en la casa de mi viejo también pasaba eso. Siempre tengo a alguien, un supuesto albañil, que a veces un vecino pegando martillazos. He visto gente que sale de su casa y se pone a pegar martillazos contra cualquier cosa, contra un poste. Y cuando yo veo y me los quedo mirando, se meten adentro. Porque siempre tiene que haber un ruido en la calle como para que a la policía le permita triangular dónde está mi celular, porque al mismo tiempo que me escuchan, hacen escuchas en el celular, escuchan el mismo ruido en frente de un determinado edificio que es donde yo vivo. Y así saben dónde estoy. Creo que la gente que hace esos ruidos siempre está colaborando con la policía, y es la gente que colabora con la policía haciendo un ruido donde yo estoy, siempre en la vereda donde yo estoy o muy cerca. Bueno, pero lo que quería decir era que me pregunto, ¿en qué medida es decisión mía ser intransigente con estas cosas y no negociar? Decir que no a cualquier, no es que me lo pregunten tampoco, yo me doy cuenta de lo que pasa. Y cuando veo que están queriendo arreglar algo, cuando veo que lo quieren pasar a mi papá por mí, por ejemplo, poniendo un tipo que se llama José viviendo cerca mío, pero con una pinta parecida a mí, con una edad parecida a la mía, pero con el nombre de mi papá. Cuando mi papá es el que alquila su nombre toda cada casa donde yo estoy. Cuando veo ese tipo de cosas, o que tiran nombres de que son de vecinos cercanos a la casa de mis viejos, en los lugares a donde yo estoy, y la gente lo hace como paso yo por la vereda ahí y me dice un nombre que es de alguien cerca de la casa de mis viejos, que yo noto que colaboran con todo esto, de alguien joven, por ejemplo, por el que me querrían hacer pasar. Cuando yo veo a esta gente, no parecen hacerlo con mala intención, como que es una solución posible, y que por lo menos ellos piensan que podría permitir que se cierre todo y que salgan todos con el menor daño posible. Entonces yo pienso que debe haber sectores que quieren encontrar una solución benigna, no necesariamente en la policía, no creo que la policía tome decisiones realmente, sino en algún sector político que controle, algún sector de la policía que debe haber sectores distintos de la policía, porque habrá sectores políticos distintos que controlan distintos sectores de la policía. Entonces puede ser que alguno tenga la idea de que encontrar una solución benigna a todo esto, y que sin embargo, al resistirme yo siempre a cualquier clase de solución, me van a pasar por ahí, que no soy, me van a pasar otro por mí, por el dueño de mi celular,
de mi computadora. Yo me pregunto si esto es esta falta de capacidad de negociación con la realidad, con los problemas, ¿es solamente mía o es una cosa que viene de afuera también, que les conviene a los que tienen tecnologías de manipulación, que les permiten manipular a gente, que son sus objetivos militares o políticos o de seguridad, y que usan estas tecnologías porque todavía no está regulado que no lo pueden hacer, entonces las usan libremente como si no fuera ilegal hacerlo, porque no es ilegal, porque es un agujero legal, por cosas que ni siquiera ellos reconocen su existencia todavía. Pero por ejemplo anteayer salió Japón anunciando que en Japón habían desarrollado una máquina que ya pueden empezar a vender para convertir los sueños de la gente en imágenes, en películas. Entonces este tipo de tecnología para escanear la mente de alguien, y si pueden leer, pueden escribir, ¿no? Si pueden leer como los documentos, se puede leer, se puede escribir. O si se puede leer, se está a un paso de escribir en todo caso. Es decir, se puede reforzar, se puede encontrar las áreas donde se produce la información y decodificarla, se puede saber en qué área se produce determinada información y por lo tanto reforzar la actividad neuronal de ciertas áreas para hacer que uno tome ciertas decisiones, más para un lado que para el otro, más enfocado en la justicia o en el acuerdo o en el enojo o en el amor por los seres queridos, o en la autopreservación. Esas cosas deben funcionar en parte distinta del cerebro y esta gente las debe poder manipular. Entonces eso es básicamente lo que quería decir en el video anterior. Lo hice muy largo, capaz que no lo dije del todo. Capaz que yo estoy siendo así intransigente, no por una cuestión de que solamente porque sí soy así, no por una cuestión de que sea así solamente, sino que a alguien más le convenga, alguien que no quiere nada bueno para mí y que me quiere hacer terminar muy mal. Y hay que pensar en caso que no se muera una bomba que termina muy mal. Y de que ellos vienen queriendo generar este tipo de cosas de hace mucho. Y todo es un experimento para ellos. Los narcos de Rosario son un experimento de desestabilización regional, probablemente. No tan grande como el de Ecuador, por ejemplo, un país que en poquísimo tiempo lo han destruido. Porque Correa hace cuánto que dejó de ser presidente, no sé hace cuánto, pero no hace tanto. Y su país no era así en ese momento. En muy poco tiempo han llenado de narcos ese país y ahora hay prácticamente una guerra civil contra el narcotráfico. Y esos son los experimentos que hacen, ¿no? En cuánto tiempo pueden destruir un país usando el crimen organizado, fomentado por ellos. Usan tecnología, las prueban en gente, arman una guerra en algún lado para probar armas, para poder usarlas con conocimiento, cómo funcionan después, arreglar los defectos que tengan. Todo es un experimento para ellos, experimentos económicos como los que están haciendo en este país, experimentos políticos como hacer que un presidente sea todo lo cruel que pueda y a ver si lo votan igual después. Entonces, en vez de tratar de convencer a la gente de caerle bien, la gente trata de caer mal y a ver si la gente es tan mala o tan autodestructiva como para votarlo igual. Cosas así son experimentos sociales. Y esa gente está haciendo experimentos todo el tiempo para medir y ver qué hacen en otros lugares con los datos que sacan. Pero yo creo que cuando le hacen esto a un individuo que no forma parte de nada que tenga poder, nada que tenga que ver con el poder, puede ser para
Puede ser que se lo estén haciendo a mucha gente en realidad. Puede ser que, por ejemplo, estoy bastante seguro de que la información de espionaje ilegal sobre las distintas casas donde he estado, las casas de mis viejos, esta casa, la casa, el edificio anterior, la casa que me prestaron, haya tenido cámaras todo el tiempo, por mínimo, como mínimo, cámaras detectoras de calor y que me estén mirando. Y muchas veces veo gente que se sorprende de verme en algo que marque una cosa que yo haya estado haciendo en mi casa, como por ejemplo coser mi mochila, y cuando ve mi mochila toda emparchada, cosida, cuando se rompe la cosa y la otra vez la cosí, y cuando fui a la facultad y entro en el aula con toda la mochila cosida, se dan cuenta que se sorprenden al ver la mochila y como que vienen y dicen, ah, es este. Entonces como que vieron a alguien coser una mochila, pero no vieron la cara de esa persona. Y al ver esa mochila así toda cosida se dieron cuenta que era yo. O sea que por ahí me filman, pero no con imágenes de cámaras normales, sino con imágenes de calor. Las difunden por algún canal de internet. Creo que pasa eso. Y le preguntaba a Grok el otro día qué había pasado con una bomba, por ejemplo, cómo había terminado así. Me decía que había participado en un experimento en donde lo humillaban a propósito para ver cómo reaccionaba. Él se anotó y participó por decisión propia, siendo adolescente. Pero terminó con problemas, daños mentales muy serios. Terminó haciendo lo que hizo y está en cama ahora. Entonces, si ellos saben cuál es el efecto de humillar a alguien, probablemente esto, difundir información privada de una persona, lo hagan también como un experimento, pero ya sabiendo las consecuencias de humillar a una persona públicamente. Y quizás quieren generar gente que explote en algún momento. Me acuerdo de una nota de Fresan que decía que esta persona o él usa su personaje siempre de Rodríguez, ¿no? Está programado, está visto para explotar en los próximos 30 años, en algún momento explota. ¿No? Esto es como que van humillando a alguien, presionando a alguien hasta que consiguen hacerlo explotar. Lo mismo que decía sobre hacerme enojar con los videos, hackeando los videos, sacándole el sonido. Lo mismo que eso. Pero a nivel mucho más retorcido y más sistemático. Aunque eso también es sistemático, pero lo hacen algunas veces nada más. Y si pasa esto de meterme droga en el agua, pasa justo en la provincia donde funciona la DEA, a diferencia del resto de las provincias del país donde no pueden trabajar, trabajan acá, en esta provincia, y en esta provincia está pasando esto. Sí, por ahí vienen los tiros seguramente. Y es algo que pienso que capaz que ya pasaba en el primer departamento donde fui, cuando tenía 26 años, 25. No en la pensión de cerca de la estación Belgrano, sino cuando me fui a vivir solo por calle San José. Ahí notaba que la gente se comportaba raro, los vecinos se peleaban, y eran gente grande. Y se peleaban mal. Y el que lo hacía se notaba que no compraba agua ni nada. Y la mujer a la que acosaba directamente, otra abuela, sí, era más de comprar cosas para tomar, y no tanto tomar agua de la canilla. Y ella estaba más tranquila. El viejo que la acosaba se ponía violento y me parece que tomaba agua de la canilla, así que no. Y yo tenía como ataque de ansiedad, que tenía como un dolor acá en el pecho. Llegué a ir al médico y todo. Tenía como agorafobia, incluso me daba a veces, no tenía ganas de salir a la calle. Y fui al médico y pregunté qué me pasaba y me dijeron que era ansiedad nada más. Empecé a practicar meditación.
se me fue pasando, pero yo creo que el agua tenía algo probablemente. Así que capaz que me lo hacen desde hace muchísimo tiempo. Y las excusas para ver si consiguen hacerme pasar por un delincuente vinieron después. Porque además, yo en ese tiempo usaba una computadora que no tenía cámaras, no tenía micrófono. Después me compraron esto. Entonces cuando me empecé a hacer espionaje en serio ya me podían ver la cara. Antes tenía un celular y evidentemente también me podían ver, pero ya con esta computadora era un poco más, me parece. Así que creo que los tiros vienen por ahí, por esos países. Estados Unidos, Reino Unido. Creo que debe ser y debe ser los países dispuestos a pagar bastante plata para lo que es acá. Acá debe ser bastante lo que ellos pueden llegar a pagar. Y el otro que puede llegar a pagar es la propia policía de la provincia, o no sé cómo se es. ¿Quién paga esas cosas después de que te planten droga? O sea que esto del dibujo de Red, de que le planten droga a alguien, debe ser importante porque una vez que se demuestra que te plantan droga te pueden pagar una indemnización y ese es el negocio que yo creo que están detrás de ese negocio permanentemente. En el edificio anterior dejaban bolsas con... hacían que alguien viniera a limpiar la vereda, rompía toda la vereda, la llenaba de escombros, metía todo en una bolsa y como era un lumpen el que lo hacía, así podían justificar que habían plantado drogas porque querían entrar a la policía con alguna excusa, haciendo que alguien, dejando la puerta abierta para que alguien entrara a robar algo. Y ese era el esquema permanente que era traer a la policía de alguna manera. Y dejaban siempre alguna bolsa adentro, con palos, incluso con palos como con partes afiladas como estacas. Siempre es ese esquema. Y así podía justificar que alguien plante droga que no era la policía. Y dejaban siempre una tabla a un costado de una pared, pero con un espacio entre la tabla y la pared, cosa que pudieran plantar algo. Como llenaban el agua del edificio de droga siempre y lo notaba cuando la tomaba. Si la tomaba, trataba de comprar agua y buscar agua en otro lado, pero a veces tomaba esa agua, no me servía. Esa tabla estaba impregnada con eso cuando traían a alguien a limpiar el patio, la tabla se mojaba. Y llegaba a escuchar incluso un tipo parándose en la vereda diciendo: en mis tiempos esto lo arreglamos con una soga o con una tabla. Y claro, tanto la soga del patio como esa tabla estaban impregnadas con la misma agua. Pues la soga porque la ropa colgada en el patio. Así que tienen esa costumbre. Y ya se ve que es una vieja costumbre de la policía de impregnar un pedazo de madera que era aglomerado de masa madera, así que se impregnaba bastante. Así que esto es lo que vienen haciendo de sábado. Y alguien tiene que cobrar algo. Si no, no tendrían a tantos empleados. Elementos para policías que no lo van a hacer gratis, quieren cobrar algo, entonces tienen para cobrar. Los que no se hagan pasar por dueños de estas cosas tienen para cobrar que les planten droga. Y los que se hagan pasar por dueños de estas cosas siempre hablan de irse, dicen me voy para arriba, me voy, hablan de un avión, hablan de irse al extranjero. De hace años que escucho eso, el mismo discurso. No sé si es un invento, no sé si es mentira o si es una forma de llamarle a irse a Canadá, por ejemplo, a ir en cano. Pero existe la posibilidad de que sea literal y que el espionaje sobre la computadora no venga de este país sino del otro. Y que por eso valga más la plata que pueden ganar ahí que la que pueden ganar acá. Existe esa posibilidad, no es necesariamente así, pero creo que eso, una parte del espionaje viene de afuera. Yo creo eso. Creo que es más, yo creo que es de Reino Unido. Si tengo que apostar entre Estados Unidos e Inglaterra, yo pienso que es de Reino Unido. Yo milité en un país que era enemigo de ese país, en el MST. País que un partido de izquierda que en los 70, durante la guerra de Malvinas, convoca, aunque el partido anterior a
convoca aunque estaban militares, a sumarse a la guerra, a alistarse para ir a la guerra. Aunque estuvieran los militares, era más importante el antiimperialismo. O sea que milité en un partido del MST de Argentina que tenía esa posición, pero no creo que por eso pudiera ser un objetivo. Sigo pensando en términos de experimentos de esta gente. Pero ¿a quién meten en las listas negras para experimentos? A gente que consideren despreciable por algún motivo. ¿Qué otra cosa podría ser? Me pueden llegar a bajar el video si yo digo estas cosas. No sé cómo hacerlo si no me bajan el video. A ver, en el minuto 31, a ver si edito el video y digo no por. En el minuto 31, 35 segundos. Puedo decir no por en relación a XXX, las cosas así. De una página que se llama X, también tiene el nombre de videos. La miro de vez en cuando, cada tanto. Y por ahí habré mirado algún video ahí, pienso que puede ser eso. Que aunque es una página pública, sea las asiáticas tienen una pinta de que uno no sabe qué edad tienen. Puede ser que alguna no se sepa qué edad tienen. Hubo un juicio, no me acuerdo, donde una colombiana famosa, muy petiza, tuvo que presentarse en el juicio y decir que la persona que estaba queriendo meter en cana, que tenía un video de ella en el celular, encontraron un video de ella era adulta, mayor de edad, parecía una nena pero no lo era. Entonces se presentó ella en el juicio y demostró que ella era adulta, que esos videos eran un adulto, lo largaron, pero no le parece. O sea, los jueces que estaban jugando el tipo ese, se ve que o no quisieron buscar quién era ella, o no sabían, pero supongo que no quisieron buscar. No querían meter en cana directamente. Pero la piba hace mujer grande ya, me parece. Tenía mucha pinta de menor, la tuvo durante mucho tiempo, incluso ya no, pero durante mucho tiempo la tuvo. Entonces puede ser y tiene que ver con cosas que veo en la calle, los días que se ponen agresivos, digamos, intentando generar algunas cosas para venir. Empiezan a desfilar por acá mujeres con nenitas, a veces tipos también. Por ejemplo, cuando dije y puse Neki, me parece que lo dije, no sé, que había olor a pegamento, empezó a pasar un tipo con una nenita como de 10 años o menos, con una botella, con una cosa como de plasticola en la mano. Y hoy venía, llevaba a la nena por aquel lado, para el lado del centro, y volvía con la cosa de plasticola en la mano como si fuera él que estuviera poniendo pegamento. No sé quién era el tipo, no sé si vive por acá o no. Y después muchas mujeres pasan con nenitas, siempre nenitas. Creo que por algo que dije el otro día, un día que también queríamos usar nenitos. Y dije que algo así como los nenes son feos, una cosa así, si van a usar nenas que usen. Si me van a acusar de algo, por lo menos que sea una nena que sea linda. Cosas así como para ser molesto. Pero incluso han intentado usar nenas feas. Y lo hacían ya cuando yo estaba en la casa de mis viejos, por ahí. Hacían poner a alguna nena, le ponían un moño o algo así, un vestidito, y la ponían cerca. Hacían que se acercaran a pasar por delante de mi casa cada vez que yo salía afuera. Y yo me reía porque eran tan feas que decía cosas como que hubieran usado una linda por lo menos. Y se ponía muy mal. Pero esto de usar nenas y de hacerlas pasar cerca mío
lo hacen mucho. Y cuando salía a hacer repartos en Rappi, me acosaba con muchos tipos, con nenas rubias, como si fueran parte del mismo libreto, porque siempre tenían la misma altura. Los tipos eran parecidos, todos blancos, medio rubios, como si fuera toda una gran familia, y era gran familia policial. No sé cómo hacen todos para tener todos hijas de la misma edad. Tuvieron hijos, se pusieron de acuerdo para tener hijos, son parte de una secta, no sé. Pero de verdad que eran todos de la misma edad, como entre 7 y 10 años, cosas así. Y se me cruzaban como bastante a propósito, por donde yo pasaba justo con una aplicación que dice exactamente dónde estoy en todo momento. Ya no la uso, lo hago más rápido. Pero ese tiempo eran más tipos. A veces mujeres también, pero más tipos. Siempre eran chiquitas. Así que puede tener que ver con eso también. Ahora que lo pienso. Esa es otra posibilidad de origen del espionaje ilegal. Y hay muchos allanamientos que hace el FBI por estas cosas. Países que no son el suyo. Acá mismo en Santa Fe. Me acuerdo de un lugar donde ahora hay un gimnasio en una esquina que una vez pasé por ahí y vi que había un allanamiento y una nenita como llorando, mirando para el suelo. Me parece que era un lugar donde prostituían gente. Y si estaba esa nenita, se ve que sí. Pero me pregunto qué tanto de escenario montado era eso, qué tanto de real. Porque teniendo en cuenta que ahora hay un gimnasio ahí, digo, el espionaje ilegal que hacen no será cosas como esa, por ejemplo, y hacen como que se justifica porque es ese tipo de actividad y entonces espían a los tipos que van a lugares así, y como los espían, cuando son gente que tiene que ver con la política, entonces pues pueden chantajear gente con ese tipo de cosas, en vez de mandarlos a meter en cana directamente, los pueden chantajear con eso, porque después a los tipos que agarran como este senador de la Libertad Avanza, lo agarran por material que tienen en los teléfonos, no por filmaciones que hayan hecho ellos, porque esas filmaciones no las reconocen. No reconocen que hacen eso, que hacen esa clase de espionaje. Sin embargo, yo creo que lo hacen, y por eso en ese lugar ya no hay una casa, que era lo que era antes. Esto fue en una cortada, no muy lejos de acá, donde frente hay una verdulería hace mucho tiempo, que dice como que es un mercado de antes, era más grande, parece, ahora hay una verdulería. Y está muy cerca del distrito militar, cada una 50 metros. Sí, ¿no? Está muy cerca de él. Y yo observo eso, que este espionaje ilegal muchas veces puede tener eso como motivo, ese tipo de cosas. Entonces cuando agarran a alguien por eso, lo agarran por posesión de imágenes en el celular, cosas así, pero no reconocen que hacen ese espionaje. Ese espionaje no parece que no lo quieren reconocer por ningún motivo. Y cuando espían a alguien que no tenían que espiar, que no había hecho nada de eso, que no va a esos lugares, que no se descarga cosas raras, parece que después quieren limpiar todo y hacer como que estaban espiando a alguien por otro motivo. Hacer como que estaban espiando a otra persona, que se haga cargo de un adolescente, por ejemplo, que diga que era él, o un viejo que ya esté medio del otro lado, cosas así. Y cerrar todo el caso, pagarle por una pequeña indemnización para que se hagan cargo y cerrar todo. Creo que ese es el caso ahora y es muy probable que me vuelvan, si realmente acerté con esto último, es muy probable que me vuelvan a quitar el sonido de este nuevo video. Así que no sé
esa cosa que dije demasiado explícitamente para que no me saquen el video de YouTube mismo. Pero no sé si siquiera va a tener sonido de esto. Y no sé si voy a subir otro video o no. Tal vez en algún momento se me ocurra alguna cosa más que quiera decir. Soy por cierto José Sánchez. Y si pongo mi número de DNI, si lo digo, me borran el video. En YouTube no me deja subir mi DNI. Entonces me olvido.